Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web del profe de mates en el que vamos a trabajar sobre 4 límites que presentan indeterminación, bien sea 0 elevado a 0 o infinito elevado a 0. Y comenzamos con el primero de los límites, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a x menos 1, todo ello elevado a x. Vamos a testar hacia dónde va esta función cuando x tiende a 0 por la derecha, y en la base tenemos una tendencia hacia 0, ya que e elevado a 0 es 1 y 1 menos 1 es 0, mientras que en el exponente tenemos una tendencia hacia 0. Por lo tanto, tendremos una indeterminación 0 elevado a 0. A eso es a lo que vamos a tratar de dar solución. Y para ello vamos a decir que el resultado de este límite es L. Y para ello vamos a empezar expresando la solución de este límite como L. Puesto que e elevado a x menos 1 cuando x tiende a 0 por la derecha es positivo, podremos tomar logaritmos neperianos en la igualdad anterior y diremos que el logaritmo neperiano de L es igual al logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a x menos 1, todo ello elevado a x. Como el logaritmo neperiano es una función continua, el logaritmo neperiano del límite es igual al límite del logaritmo neperiano, así que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1, todo ello elevado a x. Aplicando la propiedad del logaritmo neperiano de la potencia, podremos decir que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1, donde el exponente, como veis, ha pasado a multiplicar al logaritmo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un producto de dos funciones de las cuales x tiende a 0 y el logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1 tiende al logaritmo de 1 menos 1, es decir, al logaritmo de 0, que es menos infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación 0 por infinito y para tratar de resolverla vamos a llevar a este límite a una situación infinito entre infinito para poder aplicar L'Hopital. Para ello entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribiremos ese límite como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de fracción logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1, como veis eso no ha cambiado, pero la función x la vamos a pasar al denominador mediante la fracción 1 partido de x. Observar claramente que si yo divido logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1 entre 1 entre x, volvería a la situación anterior. Pero ahora ¿qué tenemos? Ahora tenemos en el numerador una tendencia a infinito, mientras que en el denominador también. Como x tiende a 0, 1 partido de algo que tiende a 0 es infinito. Así que tenemos una indeterminación infinito entre infinito y procedemos a aplicar la regla de L'Hopital. Por lo tanto, ese límite es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada del numerador, que es una fracción, en el numerador la derivada de e elevado a x menos 1, que es elevado a x, y en el denominador la propia función que está dentro del logaritmo, e elevado a x menos 1. Mientras que en el denominador también derivamos y obtenemos menos 1 partido de x cuadrado. Si procedemos a dividir el numerador entre el denominador, obtendremos menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado por e elevado a x en el numerador dividido entre e elevado a x menos 1 en el denominador. Fijaros que el menos que llevaba antes, menos 1 partido de x cuadrado en el denominador, lo hemos colocado fuera del límite. Vamos ahora a testar a qué tiende este nuevo límite. Como x tiende a 0, x cuadrado tenderá a 0, mientras que e elevado a x, cuando x tiende a 0, tenderá a 1. Así que en el numerador tendremos una tendencia hacia 0. Mientras que en el denominador, e elevado a x menos 1 va a tender a 1 menos 1. Por lo tanto, el denominador tiende también a 0. Estamos ante una indeterminación 0 partido de 0. Como en la otra ocasión, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de L'Hopital, ya que estamos nuevamente en las condiciones precisas para poder aplicarlo. Escribiremos el menos que va delante del límite y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y procedemos a derivar el numerador. La derivada del numerador, que es la derivada de un producto, será 2 por x, que es la derivada de x cuadrado por e elevado a x, más x cuadrado por la derivada de e elevado a x, que es el propio e elevado a x, mientras que en el denominador la derivada de e elevado a x menos 1 será e elevado a x, ya que la derivada de e elevado a x es la propia e elevado a x y la derivada de 1 es 0. Sacamos factor común a e elevado a x en el numerador, obteniendo x por e elevado a x por paréntesis 2 más x, cierra paréntesis, y observar que tenemos tanto en el numerador como en el denominador el factor e elevado a x que vamos a proceder a eliminar.
obteniendo menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por 2 más x, todo ello entre paréntesis. ¿A dónde tiende esa nueva función? X tiende a 0, 2 más x tiende a 2 y 2 por 0 tiende a 0. Por lo tanto, acabamos de obtener que el logaritmo neperiano de L es 0. Y despejando entonces L, obtenemos que L es e elevado a 0, es decir, que L es 1. Por tanto, podemos afirmar que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a x menos 1, todo ello elevado a x, es 1. Y acabamos de resolver el primero de los límites que nos hemos propuesto en este vídeo. Vamos a pasar al segundo de los límites. Se nos pide ahora resolver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha también de la fracción 1 partido del seno de x, todo ello elevado a x. ¿A dónde tiende el seno de x cuando x tiende a 0? A 0. ¿Y a dónde tiende 1 partido del seno de x cuando x tiende a 0? A infinito. Por otra parte, en el exponente es evidente que tiende a 0, así que estamos ante una indeterminación infinito elevado a 0. Y procedemos, como en el caso anterior, a denominar al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido del seno de x, todo ello elevado a x, L. Como 1 partido del seno de x cuando x tiende a 0 por la derecha es positivo, podemos tomar logaritmo neperiano y podemos afirmar entonces que el logaritmo neperiano de L es igual al logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido del seno de x, todo ello elevado a x. Como el logaritmo neperiano es una función continua, podemos intercambiar el logaritmo neperiano con el límite y obtenemos que la expresión anterior es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de 1 partido del seno de x, todo ello elevado a x. Como 1 partido del seno de x se puede reescribir como seno de x elevado a menos 1 y esa función está elevada a x, podríamos multiplicar los exponentes y decir que tenemos que resolver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano del seno de x, todo ello elevado a menos x. Y nuevamente, por las propiedades de los logaritmos, podríamos reescribir ese límite como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el exponente menos x, que ha pasado a multiplicar al logaritmo neperiano del seno de x. ¿A dónde tiende x cuando x tiende a 0 por la derecha? A 0. ¿A qué tiende el logaritmo neperiano del seno de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Como el seno de x tiende a 0, el logaritmo neperiano tenderá a menos infinito, así que tenemos una indeterminación 0 por infinito. Tratamos, como en el caso anterior, de llegar a un límite en el que se pueda aplicar la regla de L'Hopital y diremos que el límite anterior se puede reescribir como menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano del seno de x, todo ello partido de 1 partido de x. Observar que el signo menos lo hemos sacado fuera del límite y ahora en el numerador tendremos una tendencia a menos infinito, mientras que en el denominador tendremos una tendencia a más infinito. Tenemos entonces una indeterminación infinito entre infinito en las condiciones óptimas para aplicar la regla de L'Hopital, obteniendo entonces un nuevo resultado que es menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada del logaritmo neperiano del seno de x, que es una fracción cuyo numerador es la derivada del seno de x, coseno de x, y denominador es la propia función seno de x, mientras que en el denominador la derivada de 1 entre x será menos 1 partido de x cuadrado. Si dividimos numerador entre denominador, obtendremos, para empezar, un signo más porque multiplicaremos el menos que estaba fuera del límite con el menos que hay en el denominador, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado por coseno de x partido del seno de x. ¿A dónde tiende el numerador? X cuadrado tiende a 0, el coseno de 0 tiende a 1, así que el numerador tiende a 0. En el caso del denominador, seno de 0 es 0, así que el denominador tiende a 0. Estamos entonces ante una indeterminación 0 partido de 0 en las condiciones para poder aplicar la regla de L'Hopital, cosa que vamos a hacer ahora mismo. Y decimos entonces que ese límite es el mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de x cuadrado por coseno de x, la derivada de un producto, que será la derivada del primero 2x por el segundo sin derivar, coseno de x, más en principio la primera función sin derivar, x cuadrado por la derivada del segundo, que es menos seno de x, por ello hemos puesto un menos delante de x cuadrado. En el denominador la derivada del seno de x es el coseno de x, y observar cómo el numerador va a tender a 2 por 0 por el coseno de 0, que eso es 0, menos 0 al cuadrado por el seno de 0, que también va a ser 0. El numerador va a tender a 0.
mientras el denominador va a tender al coseno de 0, que es 1. Así que este límite es 0 entre 1, que es 0. En ese caso tendremos que el logaritmo neperiano de L es 0 y en consecuencia L va a ser entonces e elevado a 0, que es 1. Así que hemos obtenido el resultado del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido del seno de x elevado a x, que va a ser 1. Pasamos a un nuevo límite, en este caso va a ser el límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo neperiano de x elevado al logaritmo neperiano de x, que como bien sabéis, tanto el numerador como el denominador va a tender a 0, ya que se trata de la misma función y la misma tendencia. Tendremos entonces una indeterminación 0 elevado a 0 y pasamos a denominar al resultado de este límite L. Como el logaritmo neperiano de x cuando x tiende a 1 por la derecha es positivo, podemos tomar logaritmo neperiano en las dos expresiones de esta igualdad y decimos que el logaritmo neperiano de L es igual al logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo neperiano de x elevado al logaritmo neperiano de x. Como la función logaritmo neperiano es una función continua, el logaritmo neperiano del límite es lo mismo que el límite del logaritmo neperiano, así que podemos escribir que es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo neperiano de x elevado al logaritmo neperiano de x. Como en anteriores límites, aplicando las propiedades de los logaritmos podremos decir que ese límite es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo neperiano de x, el exponente, por el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. ¿A dónde tiende el logaritmo neperiano de x cuando x tiende a 1 por la derecha? Tiende a 0. Así que el primer logaritmo tiende a 0 y el segundo tiende al logaritmo neperiano de 0, que es menos infinito. Tenemos entonces una indeterminación 0 por infinito. Vamos a tratar de reescribir este límite con el formato que nos lleve a una indeterminación infinito entre infinito, y así poder aplicar la regla del L'Hopital. Así que escribiremos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de numerador logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Eso lo dejamos exactamente igual. Y en el denominador será 1 partido del logaritmo neperiano de x. Como veis, si operamos ahí, volvemos al paso anterior. En el numerador tenemos una tendencia a menos infinito, mientras que en el denominador tenemos una tendencia a más infinito. Es decir, tenemos una indeterminación infinito entre infinito, a la que le podemos aplicar la regla del L'Hopital, cosa que hacemos ahora mismo. Vamos a derivar el logaritmo del logaritmo neperiano de x, obteniendo una fracción en la que el numerador es la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 entre x, y el denominador es el logaritmo neperiano de x. En el denominador, ¿cuál es la derivada de 1 partido del logaritmo neperiano de x? Se trata de la derivada de una división, por lo tanto, derivada del numerador es 0 por el denominador sigue siendo 0, menos el numerador sin derivar, 1 por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 entre x. Así que en el numerador pondremos menos 1 partido de x y en el denominador pondremos el denominador al cuadrado, es decir, logaritmo neperiano de x al cuadrado. Por lo tanto, escribimos menos 1 partido de x partido todo del logaritmo neperiano de x al cuadrado. Procedemos ahora a simplificar, empezando por 1 partido de x y continuando con uno de los logaritmos neperianos que hay en el denominador con el logaritmo neperiano de x que hay en el denominador del numerador. ¿Qué obtenemos entonces? Obtenemos que ese límite es el mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de menos el logaritmo neperiano de x. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, ese límite es 0. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de L es 0 y en consecuencia L es igual a e elevado a 0. O lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo neperiano de x elevado al logaritmo neperiano de x es e elevado a 0, que como bien sabéis es 1. Así que el resultado de este límite es 1. Y vamos ya con el último de los límites de este vídeo, que es el siguiente. Vamos a resolver el límite cuando x tiende a más infinito de 4 más x cuadrado, todo ello elevado a 1 partido del logaritmo neperiano de x. Cuando x tiende a más infinito, la base va a tender a más infinito, mientras que el exponente va a tender a 1 partido de una tendencia infinita, es decir, que va a tender a 0. Estamos ante una indeterminación infinito elevado a 0.
Como en otras ocasiones, vamos a denominar al resultado de este límite como L, y como 4 más x cuadrado siempre es positivo, podemos tomar logaritmo neperiano en las dos expresiones de esa igualdad, diciendo entonces que el logaritmo neperiano de L es igual al logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a más infinito de 4 más x cuadrado en la base elevado todo a 1 partido del logaritmo neperiano de x. Por cuestiones de continuidad podemos decir, como en otros casos, que eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de 4 más x cuadrado, todo ello elevado a 1 partido del logaritmo neperiano de x, y por las propiedades de los logaritmos podremos decir también que eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido del logaritmo neperiano de x, es decir, el exponente, por el logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado. Como podéis observar, estamos ante una indeterminación 0 por infinito, ya que el primer factor, 1 partido del logaritmo neperiano de x, tiende a 0, ya que el logaritmo neperiano de x va a tender a infinito, mientras que el segundo factor va a tender a infinito, ya que 4 más x cuadrado tiende a infinito y el logaritmo neperiano va a tender entonces a infinito. Vamos entonces a reescribir esta expresión de tal forma que podamos aplicar la regla del L'Hopital. Para ello escribimos el límite cuando x tiende a más infinito, vamos a poner en el numerador al logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado y en el denominador lógicamente vamos a colocar el logaritmo de x. Observa ahora cómo el numerador va a tender a más infinito y el denominador va a tender a más infinito. Estamos en las condiciones de la regla del L'Hopital y la aplicamos, obteniendo el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado, que será una fracción, cuyo numerador es la derivada de 4 más x cuadrado, es decir 2x, y cuyo denominador es 4 más x cuadrado, la propia función. En el denominador, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Es hora entonces de simplificar esa expresión y vamos a escribir límite cuando x tiende a más infinito de 2x cuadrado en el numerador, ya que hemos multiplicado 2x por x, y en el denominador será 4 más x cuadrado, resultado de multiplicar a 4 más x cuadrado por 1. Tanteamos este límite y nos damos cuenta de que este límite presenta una indeterminación infinito entre infinito, a la cual le podríamos aplicar la regla del L'Hopital, pero prefiero quedarme ya que numerador y denominador son polinomios, con el monomio de mayor grado. Arriba es 2x cuadrado y abajo es x cuadrado. Si simplificamos este límite, obtenemos que es el límite cuando x tiende a más infinito de 2, y eso da resultado lógicamente 2. Así que hemos llegado a una conclusión: logaritmo neperiano de L es igual a 2, y por lo tanto L es igual a e elevado al cuadrado. Es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de 4 más x cuadrado, todo ello elevado a 1 partido del logaritmo neperiano de x, es igual a e elevado al cuadrado. Como habéis podido comprobar, en los 4 límites que hemos hecho en este vídeo hemos aplicado la misma dinámica. Primero tanteamos el límite para saber ante qué tipo de indeterminación estamos, y si se tratara de 0 elevado a 0 o infinito elevado a 0, denominamos al resultado del límite como L y aplicamos logaritmo neperiano siempre y cuando la base sea positiva, que en los 4 casos lo fue. A continuación, nos aprovechamos de que el logaritmo neperiano es una función continua para intercambiar al logaritmo neperiano con el límite. Y en un siguiente paso, por las propiedades de los logaritmos, colocamos al exponente de la expresión como factor que multiplica al logaritmo neperiano. Y para terminar, reescribimos el límite forzando la indeterminación infinito entre infinito o 0 entre 0 para poder aplicar la regla del L'Hopital. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que hayas entendido esta dinámica, que también se puede aplicar a los límites con indeterminación 1 elevado a infinito, y me despido ya hasta otro nuevo vídeo aquí en la web del profe de mates. Un saludo.